Chicos, vamos a continuar con la parte de los linfocitos que estamos viendo. Nos quedamos en la parte del receptor de linfocitos T de antígenos. Y pues ya les había comentado en la clase, ¿verdad? Que el receptor de células T va a ser una proteína heterodimérica transmembrana compuesta de dos cadenas unidas por enlace disulfuro. Y dijimos que se iban a conocer dos clases distintas para estos receptores, las cadenas alfa y beta de un enlace, en una clase, perdón, y las cadenas delta y gamma en otra. Las células T alfa beta van a comprender el fenotipo predominante de estas células, las cuales las vamos a dividir en CD4 y CD8. En el caso de los otros receptores, ¿verdad? Que van a tener las cadenas gamma y delta, van a ser poco frecuentes en los seres humanos y al parecer van a estar predispuestas al reconocimiento de antígenos bacterianos de aparición frecuentes como los que poseen glucolípidos en su superficie y lípidos fosforilados. Y más lo vamos a encontrar en células epiteliales de los aparatos reproductivos intestinales. También dijimos que van a mostrar regiones variables y constantes. Las variables van a estar hacia la parte más distante de la membrana y las variables van a estar más hacia la parte externa de la membrana y las constantes van a estar más cercanas, las cuales, pues estas últimas, iban a tener terminaciones aminosas de la cadena polipeptídica lejos de la membrana celular, las cuales pues van a servir como sitio de unión para el antígeno, y las cadenas van a contribuir al dominio variable que van a interactuar con este antígeno, resultado por el complejo de histocompatibilidad propio que vayan a poseer. Al igual dijimos que los genes del receptor de linfocitos T se asemejan íntimamente a los genes de las inmunoglobulinas y la generación de la diversidad en este receptor se logra en una forma muy análoga a la de las inmunoglobulinas. También van a estar segmentados estos genes para la producción de estos receptores y van a contribuir a un repertorio bastante amplio también de las especificidades que pueden tener contra diferentes antígenos. Van a también estar presentes segmentos V, D y J que se van a combinar de distintas formas y va a haber más segmentos J y D que para los genes de receptores de linfocitos T que para los de las inmunoglobulinas. Esto pues se entiende por el tipo de naturaleza que va a terminar siendo esta glucoproteína que va a actuar como receptor. De todas las células T con la especificidad funcional de antígeno, las dos cadenas receptoras de células T van a estar vinculadas de manera no covalente con otras cadenas polipeptídicas y van a estar compuestas de 4 proteínas diferentes que forman el complejo CD3. Las proteínas invariantes del complejo CD3 son las encargadas de la transducción de señal, recibidas por el propio receptor de células T al reconocer el antígeno hasta llegar al interior de la célula en donde esas señales van a terminar de efectuar su acción. Van a existir 4 proteínas diferentes del complejo CD3 que está representado aquí en la imagen a nivel transmembrana y van a interactuar con sinasas de tirosina o tirosinasas citosólicas en el interior de la membrana y precisamente esta interacción la que va a iniciar los fenómenos bioquímicos propios de la transducción de señales que van a culminar finalmente en la transcripción génica, la activación celular y por supuesto en el inicio de las actividades funcionales propias de los linfocitos T. Las dos moléculas de CD4 y CD8 respectivamente van a diferenciar a estas dos grandes comunidades de células T que van a actuar en sí como moléculas receptoras de la superficie de las células T. Y durante el reconocimiento del antígeno, las dos moléculas que comentamos, tanto CD4 como CD8, van a interactuar directamente con el complejo del receptor de linfocitos T con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad en las células presentadoras de antígeno. CD4, como ya se había comentado, se unen con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y las CD8 se van a unir con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Se les resalta aquí en amarillo y en verde para que no se les olvide y es pregunta examen. En cuanto a la proliferación y diferenciación del linfocito T, la proliferación de estas células va a depender de una serie de eventos. El primero de ellos es la presentación del complejo mayor de compatibilidad de clase 2, el cual va a necesitar de dos señales para que se produzca la activación de células TCD4 sin contacto previo con antígenos. A este tipo de células se les conoce como células Snyder, porque pues aún no están vírgenes, básicamente. Existe una activación de células TCD4 como tal, sin contacto previo con antígeno a lo que conocemos como célula Naide.
La señal puede provenir de la interacción entre el receptor del linfocitos T con un complejo del péptido en el contexto del complejo metabólico histocompatibilidad presentado por la célula presentadora de antígeno. Y la segunda señal va a provenir de la interacción de las moléculas coestimulantes de la familia B7 en la célula presentadora de antígeno con la molécula C del inciso presente en la célula C. En el primer caso, la proteína CD4 actúa como correceptora, uniéndose al complejo medio de compatibilidad clase 2, y este fenómeno va a estabilizar la interacción entre la célula T y la célula presentadora de antígeno, mientras que en la segunda señal van a existir estos correceptores de 7.1 para el CD80 y de 7.2 para el CD86, que van a constituir las principales moléculas coestimuladoras como tal. Más adelante, bueno, la proliferación continúa, y una vez que se terminan estas dos fases de estimulación, entran en acción diversas vías bioquímicas en las células que culminan, primero que nada, en la síntesis de DNA, la mitosis y la consecuente proliferación. Entre estos fenómenos, la célula T secreta citocinas, principalmente interleucina 2 e interferón gamma, también incrementan la expresión de receptores de interleucina 2. Así, estas células son capaces de proliferar y diferenciarse en células T efectoras. La activación de células T CD8, por otro lado, aparece cuando el receptor del linfocitos T interactúa con el complejo péptido, con el complejo medio compatibilidad de clase tipo 1 de la célula presentadora de antígeno. En este caso, en el diagrama se representa una célula dendrítica. La glucoproteína CD8, que se representa acá en azul, en la célula T, va a actuar como correceptora y se va a unir a la molécula del complejo medio compatibilidad clase 2 que está presente en la dendrítica. Esta interacción hace que las dos células estén unidas durante la activación con especificidad antigénica, y la célula TCD8 citotóxica, una vez activa, ya puede comenzar a producir interleucina 2 e interferón gamma, que pues es un factor de crecimiento y de diferenciación de células T. La activación de las células TCD8 en muchos casos independiente de la coestimulación, y la célula infectada por el virus va a ser destruida por acción de gránulos citotóxicos liberados por la célula TCD8. Y bueno, ¿cuáles van a ser las funciones efectoras de los linfocitos T? En el caso de las células TCD4 o células efectoras CD4, cuando están en proliferación pueden transformarse y constituir las cuatro categorías de células T efectoras: las T helper 1, T helper 2, T helper 17 y T reguladores, o T cooperadoras tipo 1, T cooperadoras tipo 2, T cooperadoras tipo 17 o T reguladoras. En un entorno con interferón van a dominar las células T o helper o T cooperadoras tipo 1, van a activar macrófagos o causan que las células B cambien para producir diferentes subclases de inmunoglobulinas G. En uno y otro caso, cualquiera de estos dos eventos o en estos dos ambientes van a inducir la eliminación bacteriana por la destrucción directa por parte del macrófago activo por interferón gamma, o por destrucción después de fagocitosis de partículas opsonizadas. Tales células, las células T helper 1 cooperadoras, también van a producir interleucina 2 e interferón gamma. En un entorno en el que se va a producir, pero ahora interleucina 4, van a predominar las células T helper 2. Estos se caracterizan por activar a los mastocitos eosinófilos, que pues sean predominantes en patologías como el asma y las alergias. Hacen que los linfocitos B comiencen a sintetizar inmunoglobulinas G, que también es importante en este tipo de patologías. Y esto es útil en la respuesta también en el caso de microbiología, pues a la invasión por el mimos, ¿verdad? Que es un signo importante en estas infecciones, la eosinofilia. En cuanto a las funciones efectoras de los linfocitos T, bueno, aquí en el caso de las células TCD4, que es el T helper 2, perdón, que es donde estamos situados, van a secretar interleucina 4, interleucina 5, interleucina 9 e interleucina 3. Cuando están presentes juntos con el factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 6, las células TCD4 se van a transformar a células T helper 17, y estas van a producir interleucina 17 y 22. Aquí cabe señalar que la interleucina 17 induce a las células del estroma y el epitelio a generar interleucina 8, y es una quimiosina potente que se encarga de reclutar neutrófilos y macrófagos para los tejidos infectados. Las células TCD4 se pueden transformar en células T reguladoras, que quedan
que quedan presentes cuando se exponen al factor de crecimiento transformante beta, que está señalado aquí arriba, y las células T reguladoras van a actuar como supresoras de las respuestas de células T, de ahí su nombre reguladoras. Se les identifica por la expresión de moléculas de su superficie CD4 y CD25 y por el factor de transcripción FOXP3. Producen factor de crecimiento transformante beta e interleucina 10 que suprimen las respuestas inmunitarias. En el caso de las células efectoras o TCD8, se diferencian de las células citotóxicas, se van a diferenciar, en células citotóxicas efectoras, esto por la interacción de sus receptores células T y el complejo péptido del complejo de histocompatibilidad clase 1. Recordemos que las TCD4 se iban a unir al complejo péptido clase tipo 2. En la superficie, esto pues obviamente en la superficie de una célula infectada. Después del reconocimiento, la célula TCD8 destruye a la célula infectada, de ahí su nombre de citotóxicas, y el mecanismo primario de la destrucción va a emplear gránulos citotóxicos que van a contener enzimas como la perforina, de la familia de las enzimas, y granulina. Y bueno, básicamente en este diagrama pues observamos, ¿verdad?, cómo pues la célula TCD8 va a comenzar a liberar perforinas. Esto ayuda a la granzima y a la granulina para que entren a la célula infectada. Y aquí la granzima va a desencadenar apoptosis, que es la muerte de la célula programada, al activar caspasas celulares. Este produce un proceso similar en el caso del reconocimiento de células tumorales por parte de los linfocitos TCD8. Y bueno, todavía en este punto estamos en la respuesta inmunitaria adaptativa y también tenemos que hablar del complemento en esta parte. Ya hemos hablado del complemento cuando dijimos que se iba a activar la vía alterna de este cuando se tenía contacto directo con algunas superficies de algunos microorganismos. Recordemos que el complemento iba a comprender a estas proteínas séricas y de membrana que actúan en los sistemas de defensa tanto innato como adaptativo, por eso lo volvemos a retomar en este punto. Estas proteínas están altamente reguladas y actúan por series de cascadas proteolíticas. Algunos componentes del complemento van a actuar como proenzimas y deben ser desdobladas para que formen entonces enzimas activas. Los componentes de la vía clásica han sido enumerados desde C1 a C9 y la secuencia de reacciones es la que sigue. Primero se activa C1, después C4, después C2, C3, C5, C6, C7, C8 y C9. Después hablaremos los pasos que incluyen con los productos de desdoblamiento de estas enzimas. Y el resultado final de la activación del complemento son estos cuatro. Primero la citólisis, es decir, la eliminación de la bacteria como tal. La quimiotaxia, al atraer a diferentes efectores de las respuestas inmunitarias en el sitio de acción. La opsonización, al producir que los anticuerpos se unan hacia la superficie del patógeno, lo que pues conlleva a la formación de un inmunocomplejo, mediante el cual pues va a ser la principal característica por la cual se va a activar la vía clásica del complemento, y además de que varios productos de estas proteínas pueden actuar como anafilotoxinas. La citólisis en sí, pues de las células sucede como ejemplo en las bacterias, células infectadas por células tumorales, y el proceso se va a realizar con la generación del complejo de ataque a membrana o MAC, que va a estar compuesto por las reacciones de proteínas C5b, los 6, 7, 8 y 9, que se van a insertar en la membrana de un microorganismo o célula. Este complejo hace que se pierda la integridad osmótica de la célula y va a ocasionar la lisis de esta como tal. El otro efecto, que es la quimiotaxis, va a ser un proceso que en una célula inmunitaria o en un fagocito es atraído a un factor soluble y se desplaza hacia él. El ejemplo es el C5A, que es un agente quimiotáctico potente que estimula el desplazamiento principalmente de neutrófilos y de monocitos hacia sitios de depósito. El tercer efecto biológico del complemento era la opsonización. Este es un proceso en que los microorganismos y los complejos antígeno-anticuerpo van a quedar recubiertos de moléculas que se unen hacia receptores de fagocitos. La fagocitosis entonces se va a tornar más eficiente en presencia de la molécula C3b, que es reconocida por los receptores para la misma que están presentes sobre los fagocitos. El cuarto efecto biológico del complemento eran las anafilotoxinas, que inducen la vasodilatación e intensifican la permeabilidad vascular.
Aquí las fracciones C3A y C5A son inductores potentes de vasodilatación y permeabilidad vascular y también estimulan a los mastocitos y basófilos, produciendo la liberación de histamina. Esta función del complemento hace que un aumento el flujo sanguíneo al sitio de la infección, con esto aumente la cantidad de complemento, así como de anticuerpos y también células inmunitarias que penetren en el sitio mencionado. Y por supuesto tenemos que hablar de las diferentes vías del complemento. Se conocen tres vías principales: la clásica, la alterna y la de la lectina unida manano. Cada una de las vías va a culminar en la formación del complejo de ataque a membrana, y las tres vías permiten la liberación de la C5 convertasa, que desdobla a la molécula C5, a la proteína C5 en C5A y C5B, actuando C5A como una anafilotoxina y también como un factor quimiotáctico. C5B posteriormente se va a unir a las proteínas C6 y C7 para formar un complejo que se inserta en la bicapa de la membrana del microorganismo. Después C8 se une al complejo C5B, C6, C7, seguido de la polimerización hasta 16 moléculas de C9 para producir el complejo de ataque a membrana. Este complejo genera un canal o poro en la membrana y ocasiona citólisis, y esto permite el paso libre del agua a través de la membrana del microorganismo. La fracción C5, la fracción C1 se va a unir a la región como tal en el primer paso de la vía clásica del complemento, en la región del factor vitalizante de una inmunoglobulina. Aquí lo vemos representado en la imagen. C1 va a estar compuesto por tres proteínas: C1Q, C1R y C1S. C1Q es un agregado de polipéptidos que se unen a la porción del factor cristalizante de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina N, de tal manera que el complejo inmunitario unido a C1 va a activar a C1S, que separa a C4 y C2 para formar C4B2B. Este último va a ser una convertasa S3 que activa, que separa moléculas de C3 en dos fragmentos, el fragmento C3A y el fragmento C3B. C3A en este punto es una anafilotoxina. La fracción C3B forma un complejo con el complejo anterior, que es C4B2B, y va a generar una nueva enzima, que es la C5 convertasa, que pues de manera coloquial se nombraría como C3B, C4B2B. Esta va a desdoblar la C5 para formar C5A y C5B, y esto va a culminar con la formación del complejo de ataque a membrana y luego en la lisis celular. Y bueno, aquí está de forma resumida pues los pasos de la vía clásica del complemento, y cabe señalar acá que solamente la inmunoglobulina N y la inmunoglobulina G van a activar o fijar el complemento en la vía clásica, y las subclases 1, 2 y 3 de la inmunoglobulina G van a fijar el complemento, mientras que la subclase IgG4 no lo va a lograr. Ahora, pasando a hablar de la vía alterna, aquí los agentes infecciosos la van a activar de manera particular, sin necesidad de la formación de un inmunocomplejo, como lo vimos anteriormente con la vía alterna o alternativa. Los factores en cuestión, aquí los agentes infecciosos van a activar el sistema del complemento y lo hacen al inducir producciones de factores B y properdina por las células. Los factores en cuestión ahora sí desdoblan C3 y generan la C3 convertasa, que es la enzima C3BBB, generada por la vía alterna, que va a producir más C3B. Este C3B adicional se liga a la C3 convertasa para formar C3B, BB, C3B. Esta enzima se va a comportar como una C5 convertasa de la vía alterna, que va a generar a la fracción C5B de interés al desdoblar a la proteína C5, lo que va a originar la producción del complejo de ataque de membrana que describimos anteriormente. Y en el caso de la vía de lectina unida manano, su constituyente principal va a ser la proteína de manano, ¿verdad? Que es una proteína plasmática. Esta proteína se une a residuos de azúcar como la manosa, que aparecen polisacáridos de la superficie microbiana, como lo son los lipopolisacáridos, y el complejo de la manano activa las fracciones de las proteínas C4 y C2 del complemento cuando se une a las superficies microbianas. Las etapas subsiguientes van a ser iguales a la activación de la vía clásica. Y bueno, básicamente en esta imagen pues podemos observar la síntesis de las tres vías del complemento: la alterna, la alternativa, la clásica y la manotranslectina. La principal diferencia entre las tres vías va a radicar en la forma en la que se van a activar, y todas van a converger en la formación del complejo de ataque a membrana.
Algunas proteínas séricas regulan el sistema del complemento, es decir, forzosamente pues tenemos que hablar de la regulación de este sistema porque pues no puede estarse activando y desactivando nada más cuando se le ocurra, ¿verdad? Y esto se va a lograr mediante algunas proteínas séricas en distintas etapas. El inhibidor de C1, que pues actúa hacia los primeros pasos de la cascada de activación del complemento, se va a unir a las proteasas de serina C1R y C1S y las va a inactivar. El factor I va a desdoblar a C3b y C4b y pues con eso va a minorar la cantidad de C5 convertasas disponibles. El factor H va a intensificar el efecto del factor I en C3b y el factor O properlina protege a C3b y estabiliza la C3 convertasa de la vía alterna. También la regulación va a depender de proteínas que son capaces de acelerar la degradación de las proteínas del complemento. Y esto, como sería el factor de acelerador de la degradación, que es una proteína unida a membrana, que aparece en casi todas las superficies de células sanguíneas, que puede acelerar la disociación de las C3 convertasas de las 3 vías. Y bueno, ¿qué sucedería si existen deficiencias de complemento? Y pues con esto el principal efecto pues sería la evasión de patógenos, ¿verdad? Se han descrito muchas deficiencias genéticas de proteínas del complemento y esto conduce a mayor susceptibilidad a presentar enfermedades infecciosas. Entre ellas pues encontramos la deficiencia de la proteína C2, que le ocasiona graves infecciones bacterianas pirógenas, la deficiencia de componentes del complejo de ataque a membrana, que agrava la enorme susceptibilidad a estas infecciones por bacterias del género Neisseria, y la deficiencia de properlina, que se acompaña a una mayor susceptibilidad a enfermedad por meningococo. También se han detectado deficiencias en las proteínas que regulan el complemento, como la ausencia de la proteína C1, que origina angioedema hereditario. Y también hay que recordar en este punto que el sistema del complemento es un elemento protector importante del hospedador. Algunos patógenos pues, han desarrollado un mecanismo para evadirlos y algunos microorganismos han creado superficies que pues, pueden llegar a interferir a la optimización de las moléculas 3D, por ejemplo, u también pueden obstaculizar la inserción del complejo de ataque a membrana. También su activación se puede inhibir por proteínas generadas por los propios microorganismos, como lo son las proteínas A y C, que se unen al segmento del factor cristalizante de las inmunoglobulinas G. Y también pues, se ha observado que algunos microorganismos generan enzimas que van a degradar componentes del complemento. Los que poseen estas propiedades inhibitorias por lo regular van a ser más patógenos que los que no las poseen. Y bueno, con esta parte avanzamos lo del complemento y ahora toca hablar de las citocinas desde el punto de vista de la respuesta inmunitaria adaptativa. Estas son proteínas o polipéptidos de bajo peso molecular bastante potentes, generados en forma transitoria y local por muchos tipos celulares. Van a ser proteínas multifuncionales y sus propiedades biológicas sugieren su participación, que es bastante decisiva en el caso de la hematopoiesis, en la inmunidad como tal, en enfermedades infecciosas, en la oncogénesis, la homeostasia, la reparación tissular y el desarrollo, así como en la proliferación tisular. Las citocinas como tal van a actuar como moléculas señalizadoras al unirse a sus propios receptores glucoproteínicos en la membrana celular. Después de esta interacción, van a existir una continuidad de señales hasta el núcleo celular. Esta traducción de señales es mediada por medio de fosforilación de proteínas citoplásmicas mediadas por sinasa. Y la actividad tirosinasa es un elemento intrínseco de muchos receptores para citocinas. Y bueno, en este diagrama básicamente pues está representada la actividad de las citocinas de manera muy general. Básicamente, ¿quién las va a producir? Pues el tejido conjuntivo, los epitelios, algunas células epiteliales, linfocitos, macrófagos y leucocitos polimorfonucleares. Pueden actuar como proteínas reguladoras, también intervienen en la comunicación intercelular, pueden ser activadores de receptores específicos y se les han detectado funciones a nivel de proliferación celular, diferenciación celular, crecimiento y modulación de inmunoglobulinas y regulación de la inflamación, así como también en la quimiotaxis. Y se pueden llegar a clasificar según las células que las produzcan en mucosinas, monocinas o interleucinas. Suelen tener distintos efectos, entre ellos efectos autócrinos, parácrinos y endócrinos. Y ejemplos importantes de estas citocinas van a ser las que participan en la regulación de la respuesta inmunitaria, como lo son la interleucina 1, 2, 3, 4, 6.
Las proinflamatorias, que vienen siendo la interleucina 1, la interleucina 6, el factor natural transformante alfa y el interferón, van a actuar principalmente en infecciones. También están las antiinflamatorias, que participan en la inflamación interactiva, como lo son la interleucina 10-11 y el factor de crecimiento transformante beta y el interferón beta, y aquellas que participan del crecimiento y la diferenciación, y como el factor de células madre como tal. Y en cuanto a su clasificación y funciones, se sabe que las células T utilizan citocinas para poderse diferenciar en los subgrupos celulares que ya habíamos comentado. Cada uno de estos subgrupos de células T secreta a partir de ese momento su propio conjunto de citocinas que van a poseer propiedades reguladoras diferentes. Así las citocinas orquestan el tipo de respuesta inmunitaria general. Por supuesto, también tienen aplicaciones clínicas, por ejemplo, están aquellas que actúan como biomarcadores de la enfermedad y proporcionan pistas para descifrar mecanismos fisiopatogénicos, como son la presencia de interleucina 1 y 6 y el factor de crecimiento, el factor natural transformante alfa presentes en el choque séptico. Su medición in vitro de la producción de citocinas también es un elemento de vigilancia del estado inmunitario, como lo que sucede con el interferón gamma en el diagnóstico de tuberculosis. También pueden ser actuados, pueden utilizarse como agentes terapéuticos obtenidas por ingeniería, como lo es el interferón que se utiliza a nivel de tratamiento de infecciones antivirales, o también pueden ser el blanco de fármacos y diversas terapéuticas como inhibidores de la expresión de las mismas, como los inhibidores del factor natural transformante alfa en la fibra reumatoide, la interleucina 2 aplicada para evitar el rechazo en trasplantes, o la interleucina 15 empleada en tratamiento de cáncer. Y bueno, en estas tablas que les muestro a continuación, pues están algunas de las citocinas selectas y la producción que van a tener, los interferones, para que lo revisen en su libro, el factor natural transformante, por supuesto las interleucinas, y también tenemos a los factores de crecimiento, las quimiosinas, por supuesto, y moléculas de adhesión. Y bueno, hasta aquí pues hablamos ahora sí que nada más de lo que sucede normalmente, pero sabemos que también a nivel médico, a nivel clínico, van a existir algunas enfermedades que van a suscitarse cuando pues se excede el trabajo de la respuesta inmunitaria. Este tipo de reacciones lo vamos a conocer como reacciones de hipersensibilidad. Y vamos a comenzar hablando de la hipersensibilidad en sí. ¿Cuál es la definición? Bueno, básicamente es una respuesta inmunitaria exagerada que va a ser dañina para el propio hospedador. Esta condición pues va a requerir un estado de sensibilización previo. Por ejemplo, un individuo determinado, este tipo de reacciones por lo general ocurre después de un segundo encuentro con un antígeno específico, que en este punto lo vamos a determinar o lo vamos a llamar como alérgeno. En 1963, Humes y Hell clasificaron las hipersensibilidades en 4 tipos principales: la 1, la 2, la 3, que es mediada por anticuerpo, y la 4, que es mediada por linfocitos T. Y vamos a empezar hablando por la primera, es la hipersensibilidad inmediata o de alergia. Aquí se va a manifestar como reacciones hísticas que ocurren segundos después de que un antígeno o alérgeno sea combinado con su inmunoglobulina E específica. Los síntomas pueden manifestarse como anafilaxis sistémica o reacción local. Las primeras, por ejemplo, pueden ocurrir después de la administración intravenosa de proteínas heterólogas, y la segunda, pues una alergia típica que involucra rinitis, como por ejemplo en la fiebre de leche. El mecanismo general por el cual ocurre es que un antígeno induce la formación de inmunoglobulina E, la cual se une con firmeza hacia receptores de esta inmunoglobulina de alta afinidad, que van a estar ubicados sobre mastocitos basófilos y algunos eosinófilos. Si un individuo experimenta una segunda exposición a este mismo antígeno cierto tiempo después, pues va a haber un intercruzamiento entre las moléculas de inmunoglobulina E unidas a las células antes mencionadas, y se van a liberar entonces mediadores farmacológicamente activos. Los nucleótidos cíclicos y el calcio van a ser esenciales para la liberación de estas moléculas. El ejemplo que también se da pues, es la histamina. Existe un estado performado, sobre todo en plaquetas y en gránulos de mastocitos, basófilos y eosinófilos, y su liberación va a provocar vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y contracción de músculo, por ejemplo, como sucede con el broncoespasmo. Los antihistamínicos van a bloquear los receptores de histamina y son relativamente efectivos
relativamente efectivos para tratar casos de rinitis alérgica. Se sabe que la histamina es uno de los principales mediadores de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Los otros van a ser las prostaglandinas y los leucotrienos, son mediadores provenientes del ácido araquidónico que se forma a través de la vía de la ciclooxigenasa, y las prostaglandinas van a inducir edema y broncoespasmo. El leucotrieno B4 es una sustancia quimiotáctica activa y recluta los leucocitos en sitios de lesión, y los leucotrienos C4 y CD4 van a causar vasodilatación y permeabilidad vascular junto con el factor de transformante alfa y la interleucina 4. Así se conocen como mediadores secundarios de una reacción de tipo 1. Otro punto importante también a hablar en la hipersensibilidad inmediata tipo 1 es de la atopía. Los trastornos de la hipersensibilidad atópica, es decir, una predisposición familiar fuerte, se relacionan con niveles altos de la producción de inmunoglobulina E, y la predisposición a esta es claramente genética. Sin embargo, pues los síntomas van a ser inducidos por exposición a alérgenos específicos. Estos antígenos por lo general van a ser ambientales, por ejemplo, pólenes, ambrosias o polvo, o alimentos, como por ejemplo los mariscos. Y dentro de las manifestaciones clínicas más comunes de la atopia es la fiebre del heno, el asma, el eczema y la urticaria. Muchos pacientes van a experimentar reacciones de tipo inmediato o pruebas cutáneas que involucran el antígeno ofensor. El tratamiento y prevención de estas reacciones, pues el primer objetivo a cumplir es revertir la acción de los mediadores al mantener permeables las vías respiratorias y dar soporte a la función cardíaca. A menudo se administran adrenalina, antihistamínicos y corticosteroides, y el mejor método de prevención pues, va a recaer en la identificación del antígeno y evitar contactos subsiguientes. En el caso de la hipersensibilidad tipo 2, va a implicarse la unión de un anticuerpo a su antígeno o a una inmunoglobulina G, va bien el anticuerpo a la inmunoglobulina G, y va a involucrar antígenos de superficie celular o a moléculas dentro de la matriz celular. Aquí un anticuerpo dirigido contra antígenos de superficie celular va a ser capaz de activar el complemento y de dañar a las células portadoras. El resultado puede llegar a ser lisis mediada por el complemento, como ocurre en la anemia hemolítica, en las reacciones a los grupos ABO por transfusiones y en la enfermedad hemolítica por el factor RA. Fármacos como la penicilina pueden adherirse a proteínas superficiales de eritrocitos e iniciar la formación de anticuerpos. Estas inmunoglobulinas autoinmunitarias después se van a combinar con la superficie celular y van a hacer que hemolice. Aquí se menciona el síndrome del grupo Asper porque aquí se van a generar anticuerpos contra las membranas basales de los riñones y los pulmones, lo que va a activar el complemento, va a inducir esto la quimiotaxia de leucocitos y por ende se va a generar daño grave de las membranas. Los anticuerpos contra los receptores de las superficies celulares van a alterar la función de células sin dañarlas, y en la enfermedad de Graves, en la que un anticuerpo se une al receptor de la hormona estimulante de tiroides, se va a generar una estimulación de dicha glándula e hipertiroidismo. En el caso de las hipersensibilidades por complejos inmunitarios de tipo 3, se van a suscitar cuando un anticuerpo se combine con su antígeno específico para formar estos complejos inmunes. Se eliminan de inmediato, pero en algunas ocasiones se pueden llegar a persistir y depositarse. En infecciones bacterianas o víricas persistentes se pueden depositar complejos inmunitarios en algunos órganos, como los riñones, resultando entonces en una insuficiencia del órgano afectado y el posterior daño ístico. En las enfermedades autoinmunitarias, los antígenos propios inducen la formación de anticuerpos que se unen a ellos o se depositan en órganos y tejidos en forma de complejos, sobre todo en las articulaciones, provocando artritis, en los riñones, provocando nefritis, o en los vasos sanguíneos, ocasionando vasculitis. Se sabe que ciertos agentes ambientales son capaces de provocar la formación de complejos inmunitarios que causan daño similar en órganos y tejidos. Siempre que se depositan complejos inmunitarios se puede activar el complemento. Aquí macrófagos y neutrófilos van a mirar si tiene inflamación y ocurre el daño ístico, y van a haber dos tipos principales. Uno de ellos se va a producir de forma local y vamos a denominarla como reacción de Arp. Ocurre cuando se inyecta una pequeña dosis de antígeno en la piel. Esto va a producir la cantidades de anticuerpos de tipo inmunoglobulina G y la activación del complemento. Además, se va a estimular la liberación de mediadores que incrementen la permeabilidad vascular, y esto por lo común ocurre en un lapso de 12 horas. Otro ejemplo es la glomerulonefritis postestreptocócica aguda, que es una patología provocada por complejos inmunes. Inicia varias semanas después de una infección por estreptococos beta hemolíticos del grupo A,
y a menudo también ocurre después de una infección por tipos patogénicos de Streptococcus. El nivel de proteínas del complemento por lo general va a ser bajo, lo que sugiere que más bien se debe a una reacción antígeno-anticuerpo que las va a ir consumiendo. A lo largo de la membrana basal glomerular se van a observar depósitos grumosos de inmunoglobulinas conjugadas con la proteína central del complemento, y este patrón revela la existencia de complejos antígenos-anticuerpos. Es probable que complejos estreptocócicos ante antígenos anticuerpos se filtren hacia fuera de los glomérulos y que en el complemento entonces traigan a más neutrófilos, lo que provocaría un proceso inflamatorio que dañe a los riñones. En el caso de la hipersensibilidad mediada por células o tardía, es una respuesta inducida por linfocitos T. Aquí la interacción entre antígenos y linfocitos T sensibilizados de forma específica va a resultar en la proliferación de estas células, la liberación de citocinas inflamatorias, particularmente interferón gamma e interleucina 2, y la activación de macrófagos. Esta respuesta inflamatoria a menudo comienza 2 o 3 días después del contacto con el antígeno y por lo general va a durar muchos días. La hipersensibilidad por contacto también ocurre después de eventos de sensibilización, ya sean constancias químicas simples como el níquel o el formaldehído, materiales planos como materiales de plantas como la hiedra venosa o el roble venenoso, medicamentos de aplicación tópica como las sulfas o la neomicina, y algunos cosméticos, jabones u otras sustancias. Básicamente lo que ustedes que entran pequeñas moléculas a la piel y después actúan como aptenos que se adhieren a las proteínas del cuerpo para transformarse en antígenos completos. Recordemos que un apteno es esta molécula que por sí sola no tiene suficiente peso molecular para poder estimular la respuesta inmunitaria, de tal manera que va a requerir de una proteína cargadora para que se pueda generar la respuesta que se espera. En este caso pues van a crear proteínas del cuerpo, ¿verdad? En estos casos pues se va a inducir hipersensibilidad mediada por células, sobre todo en piel, y cuando se entra de nuevo en contacto con el antígeno o el agente ofensor, la persona sensibilizada va a comenzar a desarrollar eritema, prurito, vesículas, eczema o necrosis cutáneas entre un periodo de 12 a 48 horas. Para impedir recurrencias, pues nada más hay que evitar el contacto con el material que lo incita. Una prueba cutánea puede identificar el antígeno en cuestión o el alérgeno en cuestión, y las células de Langerhans de la epidermis que interactúan con los linfocitos TC4 y los cooperadores tipo 1 pueden intervenir en esta respuesta. También vamos a hablar, en el caso de hipersensibilidad mediada por célula, el ejemplo de la hipersensibilidad similar a la tuberculina. Va a ocurrir en numerosas enfermedades infecciosas y se ha utilizado como adyuvante para el diagnóstico. Aquí la reacción a la tuberculina va a ser un ejemplo de una respuesta de hipersensibilidad tardía. Cuando se inyecta una pequeña cantidad de tuberculina en la epidermis de un paciente que había sido expuesto, por ejemplo, a Mycobacterium tuberculosis, posteriormente va a haber una reacción inmediata y discreta, va a aparecer de forma gradual y se va a ver o se va a mostrar el desarrollo de induración y enrojecimiento en la zona, que alcanza su máxima expresión en 24 a 72 horas. Las células mononucleares, en particular los linfocitos TC4 y TGLPR1, se acumulan en tejidos subcutáneos. Una prueba cutánea positiva va a indicar que la persona ha sido infectada por el microorganismo, pero no importa la presencia de la enfermedad. En un cambio reciente de la respuesta a la prueba cutánea de negativa a positiva, sugeriría entonces una infección reciente y posibilidad de actividad concomitante. Y ya hablamos en este punto de qué sucedería si hay una sobreexpresión de la respuesta inmunitaria como tal, es decir, que está haciendo más trabajo del que debería. Bueno, ahora toca hablar de lo contrario, ¿verdad? De lo que sucedería si no tenemos una respuesta inmunitaria adecuada, por lo cual pues vamos a adentrarnos en esta parte de las deficiencias de la respuesta inmunitaria, también conocidas como enfermedades por inmunodeficiencia. Las inmunodeficiencias como tales las vamos a dividir en dos grandes categorías, las primarias y las secundarias. Las primeras son esos trastornos en los cuales el defecto se encuentra en las células del sistema inmunitario, y en las segundas el defecto es inducido por factores externos como virus, cáncer y fármacos. Se sabe que las enfermedades por inmunodeficiencia primaria se van a identificar primero que nada por el organismo etiológico, la duración y la frecuencia de las enfermedades infecciosas. Y empezando por las inmunodeficiencias primarias, van a ser un grupo heterogéneo y trastornos del sistema inmunitario. Tienen un componente genético, se heredan como defectos monogénicos y se han identificado
más de 150 de patologías con componentes genéticos subyacentes. El defecto genético mencionado disminuye el funcionamiento y el número de linfocitos T, de linfocitos B, fagocitos, componentes del complemento, citocinas o receptores de linfocitos T. La pérdida de estos elementos funcionales va a incrementar la susceptibilidad a infecciones. Ejemplo de esto es la enfermedad granulomatosa crónica, que es un trastorno que altera el funcionamiento de los fagocitos. Los pacientes con estas inmunodeficiencias van a tener niveles normales de inmunoglobulinas, fagocitos y linfocitos T y B. Las células fagocíticas, sin embargo, no van a lograr matar a los microbios. Esto es por un defecto genético en el citocromo B558, provocando entonces un desperfecto metabólico que va a impedir que los fagocitos produzcan peróxido y superóxido, que puede identificarse utilizando la prueba de nitrosil de tetrasóleo. Estas células van a ser incapaces de matar y incluye a estas microorganismos que van a lograr evadir la actividad de estas sustancias a algunos hongos o bacterias de forma eficiente, como lo son Staphylococcus, Escherichia coli y especies de Aspergillus. A menos que se trate la enfermedad granulomatosa crónica, por lo común va a ser fatal en la primera década de la vida. Y bueno, tenemos que hablar aquí que en las inmunodeficiencias primarias se ha demostrado que el interferón gamma restablece la función de los fagocitos y van a ser tratamientos eficaces la administración de interferón gamma en algunos casos y el trasplante de médula ósea. Un segundo ejemplo es la inmunodeficiencia combinada grave, que es la expresión ulterior de muchos defectos genéticos diferentes que alteran el funcionamiento de linfocitos T y de linfocitos B. Estos individuos van a ser susceptibles a desarrollar infecciones por casi cualquier microbio. Si no reciben el tratamiento adecuado, van a morir en el primer año de vida. En cuanto a las inmunodeficiencias secundarias, van a ser causa importante de infecciones. Aquí los estados de inmunodeficiencia secundaria van a estar relacionados a la adquisición de alguna infección, a la aparición de cáncer o mediante el empleo de algún fármaco. Y las infecciones, pues ya comenzamos hablando de las infecciones, pues estas pueden llegar a suprimir la inmunidad del hospedador. Los pacientes infectados por el virus de la Epstein-Barr y que presentan mononucleosis tienen una respuesta cutánea de VPH deprimida para la prueba de la tuberculina y otros antígenos. La negatividad de esta prueba indica inhibición de la respuesta de los linfocitos T. El análisis de la replicación de este virus han revelado que el genoma propio codifica a un análogo de interleucina bisumana. En consecuencia, la producción de las citocinasas, como el interferón gamma, pues va a estar disminuida. Esto pues puede explicar los resultados negativos de una prueba cutánea de pH, ¿verdad? La prueba para determinación de la presencia de tuberculosis o la intradermorreacción, que también se le conoce con este otro nombre. El ejemplo más obvio para la inmunodeficiencia inducida por un virus, pues es el caso de la infección por el virus del HIV, ¿verdad? Y pues la patología resultante, que pues hasta la fecha se le sigue llamando SIDA, que es pues, la etapa crónica de la infección. Este virus primero infecta a los linfocitos CD4 y esto es posible debido a que el virus usa a la molécula CD4 presente en los linfocitos como receptor y al receptor de quimiosina CCR5 como correceptor para entrar a la célula. Ojo acá, aparte de la molécula TCD4 presente en el linfocito, también va a requerir este otro receptor que es un receptor natural para quimiosinas. Aquí la replicación del VIH en los linfocitos TCD4 va a ir provocando una pérdida progresiva de estas células y pues el consecuente desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Aquí los pacientes afectados son atacados por muchas infecciones oportunas. Recordemos aquí en este punto que los linfocitos TCD4 van a ser fundamentales para generar poblaciones de células que ya habíamos comentado, los cooperadores tipo 1, 2, 17 y los reguladores. Estos van a ser necesarios para una variedad de reacciones inmunitarias porque ayudan a los linfocitos B durante la producción de anticuerpos y sirven como fuente de interleucina 2 e interferón gamma. De tal manera que la replicación de un virus citotóxico en este tipo de células pues va a ser devastador para la respuesta inmunitaria, tal cual sucede con la infección del virus de la inmunidad. Bueno, en el caso del cáncer en particular, pues ya dijimos, ya pueden provocar inmunodeficiencia exacerbada de infecciones como la leucemia, los linfomas, los mielomas múltiples y otros cánceres. Y en el caso de los pacientes con leucemia particularmente, pues va a haber una deficiencia de neutrófilos, lo cual pues reduce la capacidad de la fagocitosis y favorece la proliferación de bacterias u hongos en diferentes sitios infectados.
Algunos tumores van a secretar niveles altos de factores de crecimiento transformante beta que van a ser capaces de suprimir una variedad de respuestas, incluyendo la de las células secretadoras tipo 1. También están los fármacos, que en el caso de medicamentos citotóxicos, que pueden ser empleados para tratar cánceres, pueden provocar inmunodeficiencia, como el caso del cisplatina. También fármacos inmunosupresores, como la ciclosporina, que se emplean como antibióticos, sobre todo en pacientes con trasplantes. Y nuevos medicamentos anticitocinas, como las antifactores de transformante alfa empleados para tratar enfermedades autoinmunitarias como la artritis reumatoide. Y pues esto pues pueden aumentar en general el riesgo de desarrollo de infecciones. Y bueno, ya para casi terminar el tema, hay que hablar de los exámenes de laboratorio para enfermedades inmunitarias, particularmente las pruebas diagnósticas que vamos a tener disponibles. Pues estas pruebas diagnósticas se aprovechan porque han incrementado el conocimiento de las enfermedades inmunitarias. Hay datos interesantes sobre la biología molecular, proteínas y DNA recombinante, así como de biología de citocinas y genética humana. De tal manera que con estos avances pues, se han aumentado y madurado las aplicaciones de los análisis de laboratorio relacionados con trastornos inmunitarios. El objetivo general de estos estudios es que pues se puede llegar a extender ahora a una gran variedad de disciplinas como el trasplante de órganos, la reumatología, la oncología, la dermatología, la infectología, la virología y la inmunología. Y pues el objetivo principal de estas pruebas es sustentar los diagnósticos. Esto es súper importante, así como también la monitorización de pacientes con trastornos inmunitarios. Y ahora se utilizan muchas tecnologías para valorar aspectos de los anticuerpos y los componentes celulares de la respuesta inmunitaria. Tenemos, por ejemplo, la prueba de inmunoabsorbente ligado a enzimas. Es también conocido como enzima inmunoanálisis. Es una prueba de laboratorio para monitorizar una variedad de especificidades de anticuerpos. Este método depende de la conjugación de una enzima con un anticuerpo y la enzima se va a detectar buscando la actividad enzimática con su correspondiente sustrato. Básicamente en esta prueba, para medir la concentración de anticuerpos, se adhieren antígenos conocidos a una fase sólida, puede ser una placa de plástico microtitulada, que se va a incubar con las diluciones de los anticuerpos con los que se va a poner a competir. Se va a lavar y se va a incubar de nuevo con una inmunoglobulina marcada con una enzima, que puede ser, por ejemplo, la peroxidasa de Armoracia rusticana o el rábano picante. La enzima entonces ya conjugada a la fracción de detección pueda producir un color cuando se agrega el sustrato específico. Entre más antígenos se unen a los anticuerpos, pues mayor será la concentración de la enzima y la tinción se va a hacer más notoria. La intensidad de color generada va a ser directamente proporcional a la concentración de anticuerpos adheridos, por lo tanto, es una prueba que se puede utilizar cuantitativamente. Esta pues va a tener distintas aplicaciones, sobre todo para detectar anticuerpos en un gran número de enfermedades infecciosas como contra las proteínas del virus de la inmunodeficiencia humana en sangre o anticuerpos contra treponema pálido en un diagnóstico y evaluación de la sífilis. Este ensayo pues se va a usar con frecuencia para detectar autoanticuerpos presentes en circulación de pacientes con enfermedades autoinmunitarias sistémicas o de órganos específicos, como por ejemplo anticuerpos en pacientes con lupus eritematoso sistémico, en el escleroderma o en el síndrome de Sjögren. La prueba tradicional tiene algunas variaciones nuevas, como por ejemplo el ensayo de la quimioluminiscencia y el análisis múltiplex basado en partículas. Básicamente lo que sucede pues es lo que sigue. Ahora se fijan anticuerpos hacia una placa o en un pocillo de la placa de prueba. Posteriormente pues se pone en contacto con diferentes antisueros como tales. Si hay una afinidad, obviamente esos anticuerpos se van a unir los antianticuerpos. Posteriormente se ponen en competencia, se ponen a reaccionar en el pocillo con un eluente, en este caso puede ser una fase como tal, y cuando haya reacción pues obviamente se van a unir a los anticuerpos presentes en la placa. Los que no estén unidos, los que no estén presentes, obviamente no va a haber unión, y de tal manera que pues se puede llegar a cuantificar la existencia de estos anticuerpos presentes en la placa. Básicamente lo que sucede son placas de 69 pozos donde se realizan estos tipos. Otra técnica también importante es la inmunofluorescencia. Cuando un anticuerpo marcado con un tinte fluorescente es utilizado, pues es posible emplear
y observar su presencia empleando luz ultravioleta en el microscopio de fluorescencia, y este no puede ser de tipo directo o indirecto. En el ensayo de fluorescencia directa, pues se marca un anticuerpo específico conocido con un tinte fluorescente. La vamos a agregar a una muestra con un organismo desconocido, a un portaobjeto, y lo vamos a incubar con el anticuerpo específico marcado con fluorescencia, o con, en este caso, fluoresceína, que pues es el típico ejemplo que siempre se da de una sustancia que florece. Y bueno, por ejemplo, aquí se puede emplear para evaluar la presencia de un estreptococo. Después se lava la muestra y se analiza con microscopio de fluorescencia, y si la muestra contiene el estreptococo, pues se va a observar fluorescencia de color verde, tal cual lo vemos en esta imagen. Este es un ejemplo típico de una reacción positiva de selección a competir anticuerpos con fluoresceína, anticuerpos dirigidos contra antígenos de la superficie de los estreptococos, de tal manera que pues así se observaría después de lavado en un microscopio de fluorescencia. El fondo es un fondo oscuro, lo cual pues evidencia todavía más la presencia de la luz que va a florecer por parte del anticuerpo marcado con esta fluoresceína. En los ensayos de fluorescencia indirecta se va a utilizar un procedimiento de 2 pasos para detectar la presencia de anticuerpos específicos para organismos determinados como anticuerpos contra treponema en una muestra de suero. Aquí el ensayo se utiliza para detectar anticuerpos contra ciertos organismos, como por ejemplo treponema pálido, y va a ser el procedimiento estándar para identificar autoanticuerpos en pacientes con enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, anticuerpos antinucleares. Y bueno, aquí básicamente se coloca un antígeno conocido, como el treponema, en un portaobjetos. Este se incuba con una muestra de suero y se remueve la muestra, se lava la laminilla y se agrega una segunda antiglobulina. Esta va a estar marcada con fluoresceína. A continuación se lava el portaobjetos y se examina con un microscopio de fluorescencia. Si el suero del paciente contenía anticuerpos contra el treponema, el organismo se observará de color verde. Y bueno, básicamente así es como se observaría pues una buena tinción con anticuerpos marcados con fluoresceína en contra del treponema pálido. El treponema es una espiroqueta, razón por la que se observa de esta manera, así como una viborita pequeñita, ¿verdad? Y fluorescente en un fondo oscuro. También están los ensayos para la evaluación de anticuerpos, como el de inmunotransferencia Western, que se utiliza para identificar un antígeno en una mezcla compleja de proteínas, por ejemplo, algún microorganismo. Esta se analiza mediante el método de electroforesis en gel de polietilamida, donde se usa sulfato de sodio. Se abrevia PEG por sus siglas en inglés, polietilamid electroforesis, y el SDS por sus siglas en inglés, sodium dodecyl sulfato. En estos ensayos para la evaluación de anticuerpos, como el de la inmunotransferencia Western, se van a separar las proteínas en un gel, esto en base a su carga y su peso molecular. Después se cubre el gel con una membrana y en esta membrana se van a transferir las proteínas. Ahora las proteínas van a estar presentes en la membrana y ya van a estar separadas. De esta forma, pues se lleva posteriormente a incubación con una muestra de suero, y si este contiene un anticuerpo específico que reaccione con una proteína en la membrana, pues el anticuerpo se va a fijar en la membrana, en este caso, pues la nitrocelulosa que se empleó. Posteriormente se va a incubar a la membrana con una inmunoglobulina marcada con una enzima. Después se lava la membrana y se incuba nuevamente con el sustrato de la enzima, y la mezcla que contiene la enzima y su sustrato permiten la detección colorimétrica, de tal manera que el complejo antígeno-anticuerpo es visible como una banda separada. Y bueno, básicamente lo que sucede pues es lo que se muestra aquí en la imagen, ¿verdad? Es una inmunotransferencia Western. En este caso, el ejemplo que se da es empleando material genético de RNA o DNA. Se separan por sus diferencias de peso en una electroforesis, por sus diferencias de peso y carga, y dependiendo del grueso o del peso que tengan estas fracciones de material genético, pues van a migrar a través del gel de acrilamida, en este caso. Posteriormente, este gel pues, se hace poner en contacto con la membrana de nitrocelulosa para que se logre una separación mediante la utilización de algunas sustancias por ahí que se van a emplear para que se pasen las proteínas ahora al filtro de nitrocelulosa, y de esta manera se logra la transferencia. En este caso es de material genético, ¿verdad? De DNA a este filtro. Posteriormente, mediante procesos de hibridación, se van a poner en contacto con algunas sondas
que se van a ir fijando en el material genético al cual sean afín, mostrándose posteriormente como bandas coloreadas más fuertes que se van a evidenciar por exposición a rayos X. Y bueno, básicamente en el caso de la inmunotransferencia Western se va a utilizar mucho como prueba secundaria para diagnosticar enfermedades como la enfermedad Lyme y detectar a los enfermos con hepatitis C. En la actualidad pues la vamos a utilizar mucho para identificar autoanticuerpos de enfermedades autoinmunitarias como el caso de la pilomiositis, y algunas variaciones de este método van a ser los ensayos de hibridación de blot, los cuales utilizan antígenos purificados que se adhieren a una membrana de nitrocelulosa. Otros estudios con los que también se puede llegar a contar en el laboratorio pues están el electroforesis de proteínas y electroforesis por inmunofijación, que van a ser esenciales para la identificación de la producción irregular de inmunoglobulinas en el suero o la orina de pacientes con mieloma, o la nefelometría. Esta nos apoya en la cuantificación de una probabilidad de analitos en el suero o en el plasma, y es un método de elección para cuantificar los componentes del complemento, las inmunoglobulinas y los analitos séricos, y estos ensayos también se utilizan para valorar otras irregularidades relacionadas con estas infecciones específicas, como son el virus de la hepatitis C, que puede relacionarse con una proteína monoclonal y la presencia de crioglobulinas. Bueno, básicamente pues así es como se diagrama y se representa pues la producción de electroforesis en gel de poliacilamida, y pues esta es la representación gráfica del principio de la nefelometría como tal. La nefelometría básicamente lo que mide es la capacidad que va a tener una sustancia en solución para polarizar la luz que se le hace incidir sobre la muestra. También está la citometría de flujo. En este caso, pues va a ser importante para la evaluación de las respuestas celulares. Es un método basado en láseres que se utiliza para analizar células y sus componentes particulares. Una de las aplicaciones más populares de este método es la determinación de inmunofenotipos de poblaciones celulares. En este método se van a hacer incluir suspensiones de una sola célula a través de una celda de flujo en las que las células pasan por un láser y son detectadas por la luz que dispersan. Si las células también contienen moléculas fluorescentes, pues se va a revelar. La luz dispersada y la fluorescencia se registran y analizan para identificar sus poblaciones en la muestra. Es relativamente fácil separar las células en clases mayores. Aquí los linfocitos que son pequeños se aíslan de los granulocitos que son más grandes y contienen más gránulos. Una segunda manera de analizar estas células es evaluando moléculas de la superficie celular marcadas con tintes fluorescentes. Se usa la nomenclatura de los conglomerados de diferenciación, CD por siglas en inglés, y en la actualidad se han identificado más de 300 de estos marcadores. Hay disponibles anticuerpos monoclonales dirigidos contra estos marcadores que pueden etiquetarse con marcas fluorescentes. La incubación de estas células con una gran variedad de anticuerpos contra estos marcadores permite el análisis de distintas poblaciones de células en una muestra mediante citometría de flujo. Al utilizar este método, pues es posible identificar células CD4, CD8, linfocitos B, macrófagos y algunas células que expresen una variedad de citocinas. Esta tecnología se utiliza con frecuencia en laboratorios clínicos y en la investigación biomédica, por ejemplo, para identificar o cuantificar más bien dicho los linfocitos TC4 en pacientes con VIH positivos o para distinguir células cancerígenas de leucocitos normales. También están los ensayos de función celular para evaluar el funcionamiento de los linfocitos T in vitro. Aquí pues se analiza la capacidad de células para proliferar o producir citocinas específicas como el interferón gamma. También se comentaría como la contraparte in vitro de las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, donde se emplean pruebas cutáneas para tuberculosis como modelo. Y básicamente en la piel el antígeno contra tuberculosis administrado a interactuar con linfocitos específicos, lo que los va a hacer proliferar, produciendo interferón gamma y generando una reacción positiva. También en este ensayo in vitro se incuban leucocitos de sangre periférica con un antígeno específico durante 24 a 72 horas, y cuando los linfocitos T sensibilizados de manera específica interactúan con su antígeno particular, van a proliferar entonces y producir interferón gamma. La proliferación se va a medir por la incorporación de epinefrina H3 o por la monitorización de interferón gamma mediante inmunoanálisis o citometría de flujo. Y también pues para valorar el estado inmunitario del individuo, en particular en pacientes inmunocomprometidos,
prometidos se pueden utilizar para evaluar alguna enfermedad infecciosa, un proceso cancerígeno o la evaluación del buen funcionamiento de la terapia farmacológica. ¿Okay? Y bueno, chicos, por mi parte sería todo. Les dejo el link aquí mismo en el video para que lo vayan a contestar. Y bueno, en mi caso tengo que son las 7:51. Terminando de subir el video les pongo la hora en la que